Muchas bendiciones, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos aquí en tu canal Homiléticos, el canal del Predicador. Hoy me siento feliz y contento de llevar otra entrega más de esta ponencia, este podcast que hacemos sobre predicación cristiana. Y tengo el honor, el privilegio de tener conmigo a un amigo, un predicador, alguien que el Señor está usando de forma especial en esta generación. Me refiero a Carlos Muñoz, predicador, maestro, preparador de predicadores en el ministerio de Amazing Fact, y nos sentimos sumamente felices de darle la bienvenida. Carlos, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Maranata, Pastor Ferreira, me siento muy contento, en paz y gozando aquí en el Congreso de Jóvenes de la Greater New York Conference. Amén. Justamente anoche, Carlos, te vimos predicar un poderoso mensaje de la palabra. Hoy también Dios te ha usado con mucho poder y queremos hablar de eso, Carlos, de la predicación, especialmente en el contexto del cumplimiento profético, lo que llamamos predicación profética. Carlos, antes de entrar al tópico que tenemos para hoy, me gustaría conocerte un poquito más, que nos hable de lo que haces en el ministerio de Amazing Fact, cómo Dios te está usando y está usando este ministerio para impactar a las naciones. Amén, pues gracias a Dios llevo 11 años con el ministerio Amazing Facts. Yo fui en el 2013, salí de Nueva York, iba a ir a estudiar teología y justo vi el curso de 3 meses de ellos y ahí fui a tomar ese curso con la idea entonces de ir en Tillian, a Puerto Rico, a hacer maestría en teología y eso. Y ahí me agarraron, me dijeron, mira, queremos que trabajes para nosotros. Entonces ahí fue como yo empecé como evangelista hispano, el primer evangelista hispano del ministerio, a predicar con un enfoque profético, que fue ese es el propósito del ministerio, ¿verdad? La predicación del evangelio. Y entonces estuve haciendo eso por 5 años consistentemente. Y luego ahora 7 años me pidieron que entonces ahora si podía ser el director del centro de evangelismo donde yo había sido capacitado. ¡Wow! ¡Qué gran privilegio!, ¿no? Exacto. Entonces ahí pues, claro, el Señor me dirigió por ese camino y entonces ahora hago eso. Podría decir que todavía hago ambas cosas. Trabajo como el director del centro de evangelismo y lo hacemos de 3 módulos. Tenemos en línea, enseñanza en línea. Tenemos un curso de 3 meses en persona donde la gente viene de diferentes partes. Y también yo voy a otros centros que tenemos en diferentes partes del mundo a enseñar. Tenemos escuela, por ejemplo, en Europa, tenemos escuela en Malasia, en Indonesia, en las Filipinas, muchísimas partes, en Australia, he ido a Australia también. Y la otra parte también es que damos capacitaciones de iglesias, donde vamos por un fin de semana o una semana con una iglesia o una conferencia y también damos capacitaciones. Y entre medio, pues todavía predico. Todavía hago evangelismo, no tanto como antes, pero quizás de como 2 o 3 campañas al año. Bueno, quiero decirte que estaba yo en Puerto Rico la semana pasada y vi un letrero justamente allí en la Asociación del Este que estabas dando una campaña evangelística con corte profético a los estudiantes o a la escuela de allí de... No, era la asociación. La asociación. Fue una semana, una serie nueva que hice que se llama Salvación en el Santuario. Wow. Y estuvimos una semana ahí en la Asociación del Este. Sí, reciente, la semana pasada. Y fue poderoso. Llevaba años con ese deseo de hacer esa serie que estoy desarrollando sobre santuario específicamente. Y por fin se me dio. Ellos me invitaron, fuimos y de ahí salió otra semana más porque todavía hay demasiado tela para salir. Así es, así es. Así mismo es, sí. Bueno, Carlos, de verdad que es un gran honor, un privilegio que podamos compartir este conversatorio sobre predicación con enfoque profético. Carlos, iniciando de inmediato, quiero preguntarte, ¿cuán importante es la profecía para el predicador y la predicación adventista? ¿Por qué predicar con enfoque profético? Bueno, la Biblia dice que mi pueblo perece sin profecía, ¿verdad? O sea, y la profecía es tan importante y tan fundamental porque nos va mostrando el camino que Dios está dirigiendo a su iglesia, el enfoque por el cual Dios quiere que hagamos, porque es muy fácil desviarse y perder el enfoque y el propósito, especialmente nosotros como adventistas que tenemos un llamado profético, un fundamento profético, un mensaje profético para estos tiempos, verdad presente, como ninguna otra iglesia. Entonces, el enemigo quiere que nos desviemos del enfoque profético. Y la importancia es que estamos viviendo en unos tiempos, hay unas situaciones ocurriendo en las cuales, gracias a Dios, Dios nos ha dado mucha luz a nuestra iglesia para no solamente nosotros estar preparados, pero más que nada también ayudar y preparar a otras personas, a llamar al mundo a que este mundo se está acabando y está llegando a su fin y Dios se está preparando a su iglesia para los eventos que están por acontecer. Entonces, es tanto personal
es tanto también evangelístico y también es corporativo como iglesia, como misión y enfoque que tenemos nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es el llamado que Dios tiene para nosotros, entonces debe estar involucrado en todo lo que hagamos, ¿verdad? Ese enfoque en cuanto a lo que está aconteciendo, lo que ha acontecido, verificando y confirmando Daniel, libro Apocalipsis, que es la mayoría ya se ha cumplido, como fundamento para entonces poder darle a las personas, miren, hemos visto cómo Dios ha movido las cosas, entonces todavía esto falta para incentivar a las personas para querer conocer más y ver cuán maravilloso es nuestro Dios, que Él nos guía y nos prepara y nos dirige y nos da toda esta información para que estemos listos y para terminar la obra que Él nos ha llamado a hacer. Gloria a Dios, Carlos. Sabes que hay algunas cosas que me llaman la atención de la predicación con enfoque profético. Algunos predicadores entienden que esta predicación es netamente para la iglesia y que no es aplicable para el no adventista o el no bautizado. Sin embargo, he sido testigo cómo Dios te usa poderosamente para dar campañas evangelísticas con enfoque profético. Carlos, ¿cómo podemos hacer un balance y dar a entender de que no solamente es para la iglesia, sino también para el no adventista la predicación con enfoque profético? Sí, eso, una de las cosas que me llamó la atención mucho de Amazing Facts es que el enfoque es evangelístico pero profético. Entonces, cuando ellos me llaman a ser predicador para ellos, yo sí hablaba y sí conocía las profecías y las enseñaba, pero no había ido a predicar las profecías. Entonces, buscar ese balance donde estamos enseñando profecías con el centro, con el enfoque en Cristo. Y eso yo creo que es la clave de que si perdemos de vista no solamente la profecía, las doctrinas, si perdemos de enfoque en Cristo y no enseñamos todo por medio del Señor Jesucristo, entonces simplemente se convierte en buena información, buen contenido, puede interesarle a alguien, pero no hay transformación, no hay cambio. Hay una parte del libro de Daniel que creo que es la clave para mí, en donde Daniel, cuando está hablando con el rey Nabucodonosor, dice, Dios te ha revelado esto para saber los pensamientos de tu corazón. La profecía tiene algo que a veces la mera exposición de las doctrinas y las enseñanzas del Señor sí son poderosas, pero la profecía, yo digo que las profecías son como la fe en esteroides, ¿verdad? Le doy un ejemplo, un testimonio. Cuando una de las primeras veces que yo prediqué una serie de profecías fue en Puerto Rico, fue en la iglesia donde yo me bauticé, y di la primera semana, yo normalmente doy el primer ángel, ¿verdad? El Evangelio Eterno, básico. Mi mamá estaba ahí. Mi mamá, chulería, le encantó. Hablé de la cruz del Calvario, hablé de la ley, hablé del sábado, hablé de las profecías de las 70 semanas, la profecía del 2000, todo lindo. Mi mamá ahí, ¿verdad? Como buena católica. Aplaudiendo mi hijo, todo. Qué lindo mi hijo. Ajá. Hablé y nunca hizo una decisión. La segunda semana toco el segundo y tercer ángel. Y cuando toqué el tema de la bestia, bueno, mi mamá nunca ha sido la misma persona desde esa noche. Esa noche cuando presenté el tema de la bestia y causó una revolución en mi familia, que hubo hasta pleito y todo, porque mi familia es católica. Pero mi mamá esa noche, ella no durmió y me acuerdo que me decía, Tato, a mí me dicen Tato, mi familia, Tato, ¿tú estás seguro de lo que tú estás predicando? Y yo, mami, ahí está toda la información, ahí está la evidencia. Tato, ¿tú estás seguro, Tato? Yo, sí, mami. Anyway, desde ese día en adelante mi mamá se afanó, dejó de ver novelas, y empezó a estudiar y a leer. Y yo decía, mami, ¿qué tú estás haciendo? Y decía, Tato, yo no sé, pero yo me quiero salvar. Fue ese mensaje de la bestia que tanto se nos dice, no hablen, causó un impacto en el corazón de mi mamá. Mi mamá nunca ha vuelto a ser la misma persona. Mi mamá se bautizó, para gloria de Dios. Mi mamá es líder en la iglesia, mi mamá predica. Mi mamá, una cosa increíble. Si yo hubiera seguido el consejo de alguna gente, mira, no, porque la profecía asusta a la gente. Sí, asusta, pero especialmente si se presenta mal. Porque he visto personas presentar profecías de un aspecto de miedo, de un aspecto para como que torcer a la gente a querer. Pero cuando tú presentas la profecía basada en Cristo, que todo es Cristo, y el enfoque es cambio y por eso me gusta siempre el versículo de Daniel donde dice, cuando la profecía es revelada a una persona, se ve los pensamientos del corazón. ¿Tu corazón es para este mundo que se va a perder o tu corazón tú lo quieres dedicárselo a Dios? Eso es un ejemplo que doy donde sí hay que ser balanceado porque lamentablemente creo que a veces hoy en día en nuestra iglesia hay personas que están desbalanceadas en su presentación y a veces se enfocan más en el anticristo que en Cristo, se enfocan más en la bestia, ¿verdad? Se enfocan más en lo malo, que sí hay que presentarlo también, pero dentro de la luz de toda la Biblia. Por ejemplo, a mí me gusta en mis seminarios empezar con Apocalipsis 1. Normalmente a veces brincamos a Daniel 2, Apocalipsis.
Y también los toco, pero me gusta Apocalipsis 1 por una razón muy sencilla. En Apocalipsis 1 me presenta a Cristo entre medio de los 7 candeleros. Y como yo presento el mensaje de Apocalipsis 1 y que yo obviamente lo desgloso y lo hablamos, yo le digo, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? No, el Señor no está diciendo en Apocalipsis 1, mira, lo que está por venir está feo. Viene guerra, viene apostasía, viene desastre, viene todo. Pero entiendo una cosa, que no importa lo que venga, lo que yo les voy a contar ahora, yo estoy entre medio de ustedes. Yo soy el capitán de este barco. Así que tú mantente enfocado en mí. No importa lo que venga, tú quédate enfocado en mí y yo te voy a llevar al reino de los cielos. Interesante, gran respuesta, Carlos. Me llamó la atención el hecho cómo puedes manejar, o no manejar, usar los temas proféticos para llegar a una mente no adventista, una mente secular, e interesarle en la verdad de la Biblia. Pero, Carlos, hay algo importante y me gustaría, abriendo el corazón, preguntarte. Una de las no críticas, sino de los desafíos que tenemos con el sermón, con enfoque profético, es que algunos predicadores lo han tomado como sensacionalista. Sí. Y lo han llevado a un sensacionalismo, y algunos predicadores entienden que muchos que utilizan el enfoque profético tratan teoría de conspiración. ¿Cómo no caer, Carlos, en el sensacionalismo, en teorías de conspiración, cuando predicamos con enfoque profético? Sí. Con el corazón abierto te hago esta pregunta, Carlos. No, es que es una gran pregunta y un gran problema que tenemos en la iglesia hoy en día y en general, ¿verdad? Las conspiraciones de teoría ahora han agarrado gran auge desde en estos años y lamentablemente hemos visto cómo eso se ha infiltrado también en la iglesia, donde ahora todo es conspiración. Y digo que el mejor libro de conspiraciones se llama El conflicto de los siglos, ¿verdad? Porque ahí explica toda la conspiración de Satanás. Claro, claro. Pero sí, de hecho, hay algunos predicadores que a mí me gustan mucho, que me incomodan, donde ellos a veces tratan de entrar en fechas o tratan de entrar porque las sociedades secretas. Y mira, yo, por mi parte, yo he visto que, mira, cuando yo no puedo confirmar o corroborar una información y yo no tenga base sólido para decirle a la gente, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que va a pasar, entonces yo prefiero no entrar en especulaciones, porque es muy peligroso entrar en especulaciones porque no hay dónde terminar. Te va llevando por cualquier camino una especulación y después te abre otra puerta. Y las personas que yo conozco que entran por esas puertas de especulaciones y que podría estar pasando esto, lo que yo he visto es que atrae cierto tipo de hermano o hermana, pero después tienes que seguir alimentándola con esas especulaciones y más teorías, porque no es suficiente. Yo aprendí, por ejemplo, la gente me dice, cuando yo me bauticé en el 2008 y ya a los 3 años ya estaba predicando y ya a los 5 años ya estaba dando campañas de profecía. Y mucha gente se me acerca y me dice, oye, Carlos, pero ¿cómo en tan poco tiempo aprendiste tanto? Yo le dije, pero es que ya todo está ahí. Claro. Todo está en el conflicto de los siglos, todo está en la serie profética. Yo le dije, Dios nos ha dado tanta y tanta información que ya es tan impactante y tan increíble que no tenemos ninguna necesidad de estar con especulaciones y de estar tratando de buscar otra cosa para llamar la atención. Prediquemos lo que ya está establecido. Con eso yo he aprendido que es más que suficiente. A los hermanos de iglesia quizás ellos siempre están con la oreja picada, ¿verdad? Pero lo que yo he aprendido es que el hermano y la hermana de evangélico, católico, hasta las personas que a veces son musulmanes, ellos escuchan las profecías y escuchan el mensaje que Dios nos ha dado y quedan maravillados. Evangélico, santuario, profecía. Personas que llevan años en otras iglesias se me acercan y dicen, yo nunca he visto esta profecía, nunca había visto esta presentación de la palabra. Y no solamente por mí, yo digo hay muchísimos predicadores en cuanto a eso. Entonces, sí es muy tremendo el problema que tenemos en la iglesia con personas que están tratando siempre de alimentar las orejas quisquillosas cuando no hay necesidad. El mensaje profético que nosotros tenemos, el mensaje de los 3 ángeles, es tan poderoso, es tan increíble y hay suficiente ahí que no hay necesidad de estar tratando de añadirle o de ponerle pique, como decimos, para sazonarlo, porque ya está suficientemente sazonado. Y nosotros los adventistas, creo que este es parte del problema, nosotros a veces ya estamos aburridos. Ay, otra vez la bestia. Ay, otra vez esto. Cuando las personas de afuera no conocen esta gran información y se deleitan y se gozan en... Yo no me aburro de presentar estos temas y de compartirlos, porque sé que estamos buscando personas para que ellos puedan ver estas grandes verdades. Entonces, lamentablemente, creo que es un chip que tenemos que cambiar de mantener enfocado. Y otra cosa es que Dios sigue revelando, ¿verdad?
Dios nos ha dado, obviamente, la palabra, nos ha dado grandes revelaciones en el espíritu de profecía, pero también Dios nos sigue hablando a nosotros. Yo sé que usted, como me ha pasado a mí, Dios nos revela cosas que yo, espérate, ¿verdad? Y son cosas que sabemos que siguen en línea con la Biblia. Claro. Uno de los principios que me gusta de la profecía es que la recapitulación es que va creando benchmarks o fundamentos para saber que estamos interpretando correctamente la profecía. Entonces, Dios, como dice en su palabra, Él va a seguir revelando más cosas, pero esas verdades que revela van acorde con lo que ya está escrito, ¿verdad? Y podemos ir para atrás y saber, oh, mira, esto es algo que va en línea con la palabra de Dios y nos gusta. Hoy en día, lamentablemente, las personas quieren traer otras teorías y añadirlas, y lo que hacen verdaderamente es que nos dan mala impresión del mensaje profético, dan mal nombre a la iglesia. Y tercero es que entonces las personas están brincando por cualquier evento profético, piensan que ahora viene la marca de la bestia y ahora viene esto, y no enfocarnos en nuestra relación con el Señor Jesucristo. De hecho, ahora mismo estuve dando un estudio con los muchachos sobre el mensaje de la Odisea y viendo cómo el mensaje profético, el mensaje de la Odisea, es el enfoque de nuestra relación con el Señor Jesucristo, como preparación para las cosas que están por acontecer. Así que sí, definitivamente creo que es un asunto interesante. Y el enemigo, sabemos que el enemigo es muy astuto. Claro. Y él va a querer siempre llevarnos a los extremos. Y lo más difícil es mantenernos centrados y balanceados en lo que el Señor está haciendo y quiere seguir haciendo con nosotros. Muy bien. Amigos, estamos hablando con Carlos Muñoz, quien es orador, maestro y que se ha dedicado a lo que es el evangelismo con enfoque profético. Carlos, vamos a hablar un poco sobre la parte técnica. ¿Qué series o qué organización de sermones tú recomiendas a aquel que quiere predicar una serie completa, valga la redundancia, sobre profecías? ¿Dónde comenzar? ¿Cuáles serían los temas para comenzar? ¿Cuáles serían los temas intermedios, los temas finales? Porque a veces hay gente que quiere comenzar a hablar de profecía, pero inicia por tal vez donde debería terminar. ¿Qué consejo le das tú a ese predicador que dice, quiero predicar con corte profético, pero necesito más o menos un orden para llevar? Sí, mira, cuando Amazing Facts me llamó, yo nunca había presentado una serie profética. Y yo me puse a orar y le dije, Señor, ¿cómo tú quieres que yo lo haga? Y tenía otros predicadores de Amazing Facts que me decían, mira, usa esta serie. Pero yo no sé, como si yo no puedo predicar el sermón de otra persona. Claro. Yo tengo que predicar. Y toma más tiempo, porque estamos hablando de, inicial eran como 24 temas que tenía que desarrollar. Entonces yo vine y me puse a orar y dije, Señor, ¿qué tú quieres? Y el Señor me reveló claramente. Me dijo, ya está la línea dirigida. Yo, ¿cómo que, Señor? Y me dice, ahí está el mensaje de los 3 ángeles, el evangelio eterno y el santuario. Sigue la línea. Entonces yo me di cuenta que si tomas el primer ángel, el evangelio eterno, perdón, y el primer ángel, y está paralelo con el mensaje del santuario. Casi línea por línea. Evangelio eterno, todo el amor de Dios por nosotros, la manifestación de Cristo, la muerte de Cristo, todo eso. Y por ahí mismo seguía la misma línea. Teme a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Pum, pum, pum. Entonces el evangelio me enfoco obviamente en una introducción a la profecía. Siempre me gusta hacer un tema de introducción. Tengo varios. Luego el enfoque del origen del mal. Porque ¿cómo voy a hablar de la solución del evangelio si no entendemos el problema? El problema que es el pecado. Uno de los grandes problemas hoy en día es que las personas se preguntan, ¿por qué existe tanta maldad? ¿Por qué existe el amor? Lo que es la teodicea. Teodicea en español, exacto. Luego la solución en la cruz, luego las 70 semanas que van conectados con eso. Y entonces ahí me di cuenta que el orden estaba allá. Teme a Dios, la ley de Dios. Darle gloria, el bautismo, el poder del Espíritu Santo cuando aceptamos al Señor Jesús. El juicio, el tema del juicio. Entonces seguí esa misma línea. La primera semana, por ejemplo, la fui desarrollando, donde el enfoque principalmente es en el Evangelio eterno y el mensaje del primer ángel. Ya después, entonces, la segunda semana, o dependiendo si son de 3, porque hacemos hasta 4 o 5 semanas series. 2 semanas, luego entonces el segundo ángel. Babilonia ha caído. Vamos a empezar a hablar de Babilonia. Entro en Daniel capítulo 2. Y luego Daniel capítulo 7. Luego Daniel Apocalipsis 13. Y entonces me di cuenta que la línea sigue corridita así. Entonces entro en Babilonia, entro en el segundo ángel, entonces la bestia, la imagen de la bestia, y así va corridito. Y lo otro que me di cuenta es que cuando hablas de Babilonia, hablas de las abominaciones de Babilonia. Ok. Entonces me puse a estudiar, ¿cuáles son las abominaciones de Babilonia? No,
perfecto. La alimentación, animales inmundos, el estado de los muertos, el infierno, todo eso como que se abrió la caja de Pandora así. Yo dije, wow. Y así se me fue. Y como educadores, nosotros sabemos que lo más fácil es ir creando, ¿verdad? Como la recapitulación. Building en esos bloques. Y me daba cuenta que algunos evangelistas tenían los temas como que raros, fuera de orden. A veces daba un tema y no tenían orden. Y yo dije, no, Señor, yo no quiero hacerlo así. Yo quiero seguir en la línea que ya tú nos tiraste en ese mensaje y junto con el santuario, y poco a poco se fueron rellenando los espacios y sin darme cuenta ya tenía 20, 30, ahora tengo hasta más de 40 temas. Interesante. Sí, siguiendo esa línea. Siguiendo la línea. Carlos, el periodo de una campaña normal o de enfoque profético, ¿cuántos temas desarrollas? Mira, mínimo son 2 semanas, sí, para profético y puedo desarrollar hasta 18 temas en 2 semanas. Fuerte. Después, como te dije, a veces tenemos 3, 4, hasta 5 semanas y normalmente la Amazing Facts, el enfoque son 4 semanas, lo principal, y estamos hablando de aproximadamente 24, 25 temas. 25 temas. 24, 25 temas. Bueno, caemos en un punto. Las campañas con enfoque profético demandan más tiempo que las campañas tradicionales o normales que hacemos de una semana, 5 días y hasta 4 días, porque muchos han entendido que la gente no va a venir a la iglesia. Pero vemos completamente diferente lo que pasa con ustedes. Lo digo como testimonio. Amazing Facts estuvo en Manhattan, en el corazón de Manhattan, por 2 semanas, dando una campaña de corte profético y fue fenomenal. Sí. Y creo que lo mismo pasa contigo en los diferentes lugares donde vas. Sí, de hecho, cuando yo empecé con las iglesias hispanas, como yo trabajaba mayormente, muchos de ellos decían, no podemos un mes. Decían, no, la gente no va a venir. Y yo tuve que, como quien dice, regatear y trabajar con ellos. Dije, pues vamos 2 semanas. Ok. Incluso muchas iglesias, no, 2 semanas no funciona, la gente no va a venir. Y yo, vamos con fe, pastor, vamos a ver con fe y vamos a ver. Y mire, siempre se quedan sorprendidos. Wow, la gente que viene. Y no solamente que la gente viene, que siguen llegando, porque la voz se va regando. Y como hoy en día la profecía no es predicado con el mismo entusiasmo que quizás otros temas, uno también me doy cuenta que hay hermanos y hermanas en todas las iglesias que tienen deseos de seguir estudiando y cuando escuchan que hay un seminario, ellos van, o buscan, o ven. En Amazing Facts Latino, en las redes también vemos que mucha gente se une de todas partes del mundo porque están interesados y como los eventos que estamos viendo en este mundo, COVID, la presidencia de Trump, tantas cosas que están creando conmoción y la gente quiere saber qué está pasando, la profecía es más relevante que nunca. Porque la gente, el COVID dio un gran empuje a la predicación del Evangelio. Claro. Porque la gente tenía miedo. ¿Y dónde está la respuesta? La profecía. La profecía. La profecía está ahí, la Biblia nos enseña. Entonces, sí, he visto grande. De hecho, una vez, esta historia estuvo interesante. En Puerto Rico di una campaña de 1 mes. Un mes. Un mes completo. Esto fue cuando estaba empezando, que un pastor, el pastor Bernhard, Dios lo bendiga, él dijo, no, yo quiero hacer esto de 1 mes como ustedes lo hacen en Estados Unidos. Y yo dije, ok, pues vamos. Eso estuvo lleno toda la semana. Lleno a capacidad. 4 semanas. 4 semanas sin parar, en televisión, en radio. Un llamado increíble. Luego, más tarde, el pastor Bernhard me cuenta que estaban dándole unos adiestramientos pastorales y vino este predicador y él dijo, miren, no, ya campañas largas no sirven. La gente no viene, lo que usted mencionó. Sí. Las campañas de una semanita nada más y esto. Y el pastor Bernhard se paró ahí y le dijo, pues yo quiero que usted sepa que Carlos Muñoz vino y dio una campaña de 1 mes y eso estaba lleno todas las noches y se bautizaron casi 30 personas. Alabado sea el nombre del Señor. Y él dijo eso y yo como que, wow, gloria a Dios. Porque el mindset es en este mundo tan informático y tan rápido. No, la gente es pequeño y rápido, que la gente no tiene mucho tiempo. Nosotros, me han dicho, no, lo que pasa es que la gente no quiere escuchar una predicación de más de 30 minutos, 45 minutos. Y le dije, pero es interesante que la gente se sienta a ver una película de 2 horas, Sí. 3 horas. Se sientan a jugar un video por 4 y 5 horas. El asunto no es el tiempo, el asunto es la prioridad. Si a mí me interesa algo,
yo voy a ir a verlo. Claro. Y toma, entonces nosotros estamos tratando de acomodar la predicación profética especialmente a los tiempos. Y sí, ciertamente hay que tener cierta consideración. Claro, Estoy claro que diciendo sí. tú no vas a traer- pero se predica la palabra de Dios. Se predica en la palabra, por ejemplo, en nuestra iglesia, en Granite Bay, normalmente las escuelas sabáticas, especialmente los hispanos, tienden a hacer 15, 20 minutos y 30 y 40 minutos de saludos y Sí, todo lo sí. demás. No estoy diciendo nada. Nosotros en nuestra iglesia decidimos no. Nosotros vamos a darle un saludo, una canción, 5 minutos y el resto del tiempo al estudio de la palabra. Y la gente viene a la escuela sabática porque quieren Wow. estudiar, Qué bueno. quieren buscar. Entonces, yo lo mencioné desde el púlpito también, la predicación pública es uno de los instrumentos poderosos que Dios utiliza. Claro, nuestro testimonio es número uno, pero Dios también utiliza poderosamente. No hay algo como una persona llegar a una iglesia y escuchar la predicación de la palabra de Dios. Es impactante y es uno de los grandes instrumentos que estamos aquí nosotros gracias a la predicación pública. En el libro de Hechos, Claro. en la Biblia, la Reforma Protestante, eso eran predicando la palabra de Dios frente a Spurgeon y todos los grandes. La iglesia se ha fundado en. Hay muchos componentes, pero la predicación pública es una de las bases elementales y fundamentales que nunca se debería poner a un lado. En ese sentido, y lamentablemente lo que estamos viendo es que quieren menos tiempo en evangelismo, que no está mal, yo entiendo por qué, pero verdaderamente si se presenta la palabra de Dios con poder, la gente viene y la gente se lo goza. Bueno, lo bueno de ese tipo de campaña es que son de siembra y cosecha a la vez. Está. O sea, mientras vas sembrando, vas cosechando, porque está dando los fundamentos mismos del mensaje divino. Ahora, Carlos, hablemos un poco del llamado en la predicación con enfoque profético. Algunos predicadores dicen, hacer un llamado después que tú predicas un sermón con enfoque profético es un poco fuerte, porque casi siempre la gente espera llamados con sermones más pragmáticos, que hablen sobre elementos existenciales. Sin embargo, yo veo que tú haces llamados en tus predicaciones, la gente pasa, acepta al Señor. ¿Cómo manejas el asunto de la invitación, la apelación o el llamado en los sermones con enfoque profético? Mira, yo sé que usted está de acuerdo. Siempre que se presenta la palabra de Dios hay que hacer un llamado. Claro que siempre. sí. Claro que sí. Porque usted le acaba de presentar una información a una persona sobre cuán bueno, cuán grande es nuestro Dios y usted quiere que ellos respondan. Claro, hay diferentes tipos de llamados y no se hacen todos iguales, pero cada tema que yo doy, yo siempre hago un llamado y siempre, por lo menos la más general, es que la gente se levante a responder. Si doy por ejemplo, un tema sobre la bestia, hago un llamado ahí. ¿Cuál es el llamado? Oye, ¿cuántos quieren agradecerle a Dios por habernos revelado esta información y quieren ahora decir, Señor, yo quiero ser un instrumento para que otros conozcan este tipo de mensajes? ¿Verdad? Si estamos hablando de la ley de Dios, ¿cuál es el llamado? Señor, yo quiero poner mi vida en armonía con tu santa ley. Si estamos hablando de la profecía de las 70 semanas, ¿cuántos quieren agradecerle a Dios por revelarnos esta profecía y decir, yo quiero prepararme para que invitar a otros a ser parte de tu pueblo y unirse al pueblo de Dios llamado? Así que cada tema tiene un enfoque y ese llamado está conectado con ese enfoque que uno está dando. No importa, claro, hay veces que los llamados son llamados directos. Yo, por ejemplo, yo uso una estrategia. Mi estrategia es primero hago que la gente se levante, hago un llamado general. Ya. Luego, la razón es porque a veces cuando las personas están sentadas se les dificulta levantarse para un llamado. Yo aprendí a hacer un llamado, todo el mundo se levanta, un llamado general. Después luego hago la segunda parte, ahora específicamente. Alguien quiere, por ejemplo, si estamos hablando de la Biblia, alguien quiere decir, yo quiero empezar a conocer a Dios y empezar a leer la Biblia y empezar ese camino. Levánteme la mano ahí donde estás, ¿verdad? Y la gente levanta. Y ya cuando son bautismos o aceptar a Cristo o unirse a la iglesia remanente, los levanto, levanten la mano y después una vez levantan la mano ya los agarré. Y si ustedes que levantar la mano, pasen aquí al frente. Pasen aquí al frente. He encontrado que suaviza el punto. Entonces, todo tema, no importa, igual cuando estamos dando estudios bíblicos, siempre se hace un llamado, ¿verdad? Aceptar ese principio. Siempre hay un gancho en todo tema profético. Sea que estemos hablando de la bestia, sea que estemos hablando del anticristo, sea que estemos hablando cualquier tema profético, hay un llamado a hacer a la gente para responder ante a esa información. Y lo que hay que hacer es buscar ese ganchito. Algunos son un poco más tricky que otros. Claro que sí. Pero siempre hay por dónde agarrarlo. Por ejemplo, la imagen de la bestia. Pues la imagen de la bestia, el llamado que yo hago es a la luz de toda esta profecía y lo que está pasando. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, gracias, si estamos en Estados Unidos, gracias, Señor, porque vivimos en un país donde hay libertad de conciencia ahora, pero, Señor, sabemos que nuestra ciudadanía principal es con el reino de los cielos y queremos prepararnos para que
poder cumplir con todos los requerimientos del gobierno celestial. ¿Quién quiere en esta noche? ¡Pum! Hay un llamado, ¿verdad? Siempre hay buscando siempre hay un hook, forma. siempre hay un Qué bueno, enganche. qué bueno. Entonces, Carlos, ya que hablamos del llamado, de el orden de la serie, me gustaría entrar en algo más personal. ¿Cuál sería el método que utilizas para preparar un sermón de corte o de enfoque profético? ¿Cuáles son los pasos, si lo puedes sumarizar, que tomas para ir de cero hasta la preparación final de un sermón de enfoque profético? Sí, mira, yo aún antes de ir a Amazing Facts, yo nunca tomé un curso de predicación. Yo siempre he encontrado que mis predicaciones no son las más fáciles de enseñarle a alguien porque mi estilo es un poco diferente. Tengo una combinación de preguntas y cosas, pero lo que yo sí hacía es que yo miraba a otros predicadores, ¿verdad? Yo siempre miraba incluso los llamados, como nunca tomé una clase, pero para mí quizás es sentido común, mira cómo esta persona hizo el llamado. Por ejemplo, el pastor Andrés Portes es alguien que yo siempre miraba mucho, cómo él hacía los llamados. ¿Y cómo? Entonces yo creo que yo lo que hago es, por ejemplo, si me dicen, mira, vas a predicar este tema, pues yo desde antes tiempo ya yo voy pensando y orando, Señor, voy a predicar este tema, enséñame lo que tú quieres que yo haga. Y yo voy haciendo mis notas o en mis apuntes y yo voy desglosando la temática. Entonces voy buscando los puntos principales que quiero resaltar. I lay them out, los pongo en una hoja y voy viendo y después voy buscando las conexiones entre esos puntos. Entonces, básicamente, el estilo que yo creo que quizás mi estilo sería más como una historia. Yo trato de presentar una historia y trato lo más que pueda de utilizar las historias de la Biblia para presentar esas historias. Yo no creo que tenga un estilo específico porque cuando en la escuela de nosotros, cuando enseño de predicación, la gente dice, oye, pero ¿cómo es? Y yo dije, yo no tengo un estilo específico, mis sermones son diferentes. Sí, lo que anticipo a los estudiantes es cuatro pasos básicos, que quizás eso es lo que yo uso y desgloso. Una introducción, el punto, lo que yo quiero compartir a la gente, la aplicación práctica de ese punto, pueden ser múltiples puntos. Y entonces, número 4, un cierre, un enganche, conectado quizás inicialmente con la primera entrega, y entonces donde ahí se hace el llamado. Así fue como yo empecé a predicar, desde la manera más básica, porque como soy maestro, pues yo tomé como uno hacía un lesson plan, y dije, voy a usar el mismo formato. Y a base de ahí, con esos 4 puntos principales, entonces yo he ido introduciendo la temática. Creo que el método sí utiliza un poco el formato preguntas y respuestas, como a veces más overtly, pero a veces más inferred, en donde estoy haciendo estas preguntas, lo mismo, como una historia, como un cuento. La gente retiene la información mejor cuando tú le estás presentando una historia, ¿verdad? Como un cuento. Y así que yo he encontrado que mi estilo de predicación no encaja en un método específico, es más una combinación del aula de clase y el púlpito, porque hablas de 4 pasos. La introducción, presentar el punto, ¿cuál es el punto principal? La relevancia de ese punto para nosotros. Práctico. Y un enganche al final. Exactamente. Tremendo. Y de ahí se va rellenando. Se va uniendo. Porque son los 4 puntos así como se desarrolla un lesson plan, una clase en una escuela. Y dije, pues voy a usar el mismo formato, que es lo que yo quiero enseñar a la gente, ¿verdad? Y por qué esta información es relevante y práctica para mi vida. Y de ahí, entonces, todo lo demás, tú lo vas rellenando con historias. Me gustó mucho algo que dijiste, Carlos, cuando te preparas, dice, colocas todo en una página, los puntos principales, y mira las conexiones. Sí. Una de las críticas que se hacen a la predicación de enfoque profético es que a veces son puntos desconectados. Un punto por acá, un cumplimiento por aquí, pero unirlo todo es el secreto, entiendo. Sí, y entiendo que eso Dios lo da, ¿verdad? Podemos tener, como por ejemplo, cuando yo empecé a hacer mi serie, yo agarraba los estudios de Amazing Facts y yo los miraba, cómo iban el orden, y a veces yo decía, ok, esto me gusta, pero no me gusta este versículo, o quiero hacer esta pregunta, y hacía esas conexiones porque, al igual que la profecía va con el método de la recapitulación, pues el estudio de la Biblia, o la presentación de la Biblia y las profecías, yo creo que sigue el mismo sistema. Yo voy creando un fundamento y building, produciendo, porque eso me va a ayudar a mí para que la persona que esté viendo el tema, porque a veces tocamos temas complejos, ¿verdad? Claro. Que
que quizás no agarró el tema con el punto complejo o quizás no entendió la aplicación de estos números, pero el mensaje overall lo agarró. Oh, mira cómo Dios se está utilizando y mostrando, por ejemplo, la profecía de los 2300 días. Esa profecía toma tiempo Claro. desarrollarla, 70 semanas. Y hay veces que quizás, como yo, la primera vez que lo escuché, no, quizás no lo entendí del todo, pero el mensaje lo entendí. Dios tiene esta profecía y esta profecía mostró cómo el Mesías vino. Entonces, es importante esas conexiones. Yo creo que para mí es lógica, ¿verdad? De que si, como yo recibo el mensaje, es la misma manera como yo lo estoy compartiendo. Creo que en algunos puntos la gente le gusta mis predicaciones porque ellos dicen es fácil de seguir, ¿verdad? Se ve la línea y aunque a veces tenemos que entrar en asuntos complicados más que otros, pero por lo menos se está viendo la línea y se entiende lo que Dios está tratando de mostrar. Así que Es bueno, es bueno. Carlos, ya para finalizar esta entrevista, y te agradezco tu tiempo, eh, imagínate que un predicador, alguien que es impactado por el mensaje de enfoque profético, dice, me voy a dedicar a predicar este tipo de mensaje. ¿Qué consejo le darías tú a ese predicador? ¿Qué palabras de ánimo, de aliento para que continúe predicando este mensaje tan importante de enfoque profético? sí, no, y excelente. Yo creo que toda predicación debe tener enfoque profético. Yo creo que no hay una predicación que nosotros no podamos introducir algún aspecto de la profecía. Cuando a mí me invitaron aquí para dar el mensaje a los jóvenes, yo dije, ok, jóvenes, pero yo voy a introducir, yo quiero poner asuntos proféticos para que ellos vean la relevancia del mensaje profético con lo que Dios nos está mostrando. Entonces, una persona y me pasa, persona, yo quiero predicar la profecía. Pues número uno, tienes que orar, ¿verdad? Tienes que orar. Y número dos, yo creo que Dios le ha dado a cada uno de nosotros una forma única de presentar las profecías. Claro. Usted lo presenta en su enfoque, cada uno lo presenta y todo el mundo, Dios lo utiliza, ¿verdad? Por eso a mí me gusta ver otros predicadores, cómo ellos presentan. Una de las cosas que yo les recomiendo a la gente es mira cómo otros presentan las profecías. Yo me mantengo todavía al sol de hoy, yo siempre, cuando alguien sale con una serie de profecías, yo lo veo, y lo escucho. Los viejos predicadores de antes, yo veo cómo ellos. Y así fue como yo me fui puliendo. Ah, mira cómo él presenta este punto. Mira cómo esta persona lo hace. Y voy agarrando, ¿verdad? Nosotros todos predicamos, agarramos un poquito de alguien y lo moldeamos en nuestra propia sopa. Así que número uno, la oración. Número dos, escuchar otros predicadores. Ayuda mucho. Tanto para lo bueno, que hay veces que uno ve y dice, no, esta persona... Eso no puedo usarlo. Sí, eso no lo puedo usar o no me gustó como el orden o el... muy importante y claro, junto con la oración es que uno tiene que estar en la palabra de Dios. Una de las cosas que a mí me ayuda es como siempre estudio la Biblia todos los días. Hay veces que estoy leyendo un libro que y veo un punto y yo, esto lo puedo conectar aquí. Así que mi vida devocional, mi vida diaria está conectada siempre con la predicación y yo siempre tengo mi computadora y eso siempre tengo puntos. Por ejemplo, si voy a predicar un tema y no he predicado, cuando abro mi PowerPoint, ahí están todos los puntos que yo agarré durante el último año que no había. Ah, mira, y voy formando en ese sentido. Así que la oración, la conexión con Dios, número uno, y ser humilde, porque la predicación profética puede ser muy retante, muy desafiante, y si no se presenta, no tratar de tampoco show off, de ser, yo soy el más sabiondo. No, deja que la Biblia se explique solo. Eso es una de las cosas que me gusta de la profecía, es que mi trabajo es simplemente presentar lo que está diciendo ahí. Y por más complejo que pueden parecer Daniel 7, Apocalipsis 13, Daniel 11, no, con calma, masticando y presentando los puntos y escuchar a otros predicadores. Creo que es muy, muy bueno los que tienen más experiencia haciéndolo y siempre mantenerse la actitud de aprender. Creo que uno siempre tiene que tener esa mente de aprendizaje porque hay cosas que yo hacía antes que pensaba que estaba bien y me di cuenta, mira, no, yo no estaba presentando este punto correctamente. De hecho, di una campaña el año pasado y hice algo y me di cuenta, oye, he estado haciendo esto todos estos años y me di cuenta que no, hay otra manera mejor de hacerlo. Entonces siempre mantenerse humilde, siempre estar viendo, escuchando a las personas que llevan años haciéndolo los consejos y mantenerse conectado con Dios en la oración y en la vida devocional. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Espero que Dios siga bendiciendo tu ministerio. Seguimos orando y que el Señor te use poderosamente para seguir proclamando el mensaje con enfoque profético. Que Dios te bendiga
y que la paz del Señor esté contigo. Gracias, igual a ti, pastor, y también a todos tus seguidores en las redes. Amén. Muchas gracias. Bendiciones.